El día de ayer en el Genki Damatsuri tuvimos dos anuncios muy importantes respecto a la animación dentro de Dragon Ball Super. Y como vieron en el título y en la miniatura, esto es el regreso del anime de Dragon Ball Super con el arco de la Patrulla Galáctica, es decir, de la saga de Moro, y también un nuevo comienzo de Dragon Ball Super, con lo que parece ser una reestructuración de todas las sagas vistas desde el inicio, partiendo con la del dios destructor Bills. Así que si quieres saber toda la información necesaria sin necesidad de relleno y lo más entretenida posible, acompáñame en el siguiente video. El día de ayer en Genki Damatsuri hubieron 3 anuncios importantes al inicio de esta, de los cuales 2 pertenecen a proyectos de animación y 1 a un nuevo videojuego. Sin embargo, los vamos a ir nombrando y ahondando en este video conforme fueron saliendo cronológicamente. Así que, anuncio número 1. Con este anuncio se nos presentó un proyecto para el 40 aniversario de Dragon Ball animado. Así que, con esto nos presentaron un video de aproximadamente 5 minutos donde nos fueron mostrando las diferentes etapas de Dragon Ball provenientes del manga, con algunos momentos en donde nos mostraban segmentos del manga animados, otros viñetas con leves movimientos y en algunos simplemente ilustraciones. Sin embargo, a pesar de que mucha gente creía que iba a ser un remake de todo Dragon Ball comenzando con el Dragon Ball clásico, esto no fue así. Y aquí permítanme hacer un paréntesis, y es que verdaderamente es una de las expectativas más desproporcionadas en los últimos años que he leído por ahí, el esperar un remake de Dragon Ball clásico y Dragon Ball Z, porque para serles sinceros, sería un despropósito económico para los encargados de Dragon Ball, puesto que la mayoría de la gente que la exige es simplemente un porcentaje muy pequeño dentro de la comunidad, que no representaría un beneficio económico para las personas con los derechos de Dragon Ball. Y no nos hagamos tontitos, ellos simplemente buscan hacer dinero, por eso algunos proyectos cuestionables como Daima. Sin embargo, también es obvio que por más bueno que suene un proyecto como un remake del Dragon Ball clásico o Dragon Ball Z, la gran mayoría de los que están viendo este video ni siquiera mirarían un remake del Dragon Ball clásico. Yo sé que algunos van a ir a los comentarios a decir yo sí lo vería, pero siendo realistas, la mayoría no lo vería. La mayoría de las personas que consumen Dragon Ball comenzaron a verlo o se vieron cautivados a partir de Dragon Ball Z. Y bueno, entonces ¿por qué no sacar un remake de Dragon Ball Z? Simple, ya existe Dragon Ball Kai. Pero Mexi, Dragon Ball Z Kai es malísimo. Sí, yo sé que Dragon Ball Z Kai no es lo que muchos esperábamos, pero yo estoy hablando de Dragon Ball Kai, sin la Z. El Dragon Ball Kai sin relleno, escenas mejoradas, incluso con nuevos soundtracks que no llegó a nuestra parte del mundo, porque a nosotros nos tocó ver el que ya sabemos que fue manipulado por Funimation. Así que no hay motivos lógicos ni económicos para traer algo así, por lo tanto es una de las expectativas más desproporcionadas y poco realistas que podíamos esperar dentro de este proyecto. Pero dejando aclarado todo eso, podemos ver que con el regreso del anime de Dragon Ball Super aún no se nos ha dicho absolutamente nada sobre una fecha de entrega. ¿Y esto por qué? Bueno, al ver lo que nos trajo el punto número 3 de los primeros 3 de Genki Damatsuri, van a saber por qué no se nos ha dicho una fecha. Sin embargo, se nos quiso comunicar que sí se está trabajando en la siguiente etapa animada de Dragon Ball Super. Pero ojo aquí, yo sé que en este momento te va a surgir la duda. Y bueno, esto va a ser animado sobre los acontecimientos ya existentes del manga en la saga de Moro, o va a ser algo más parecido a lo que nos tenían acostumbrados con el anime de Dragon Ball Super, con acontecimientos similares, pero con un desarrollo que no era el mismo. Así que, para esto te respondo con lo siguiente. Con la información proveniente del sitio oficial de Dragon Ball, cuyo enlace te lo dejo abajo en la descripción para que tú también conozcas esa página y estés al tanto de las novedades de los proyectos de Dragon Ball, incluso también de manga y demás cosas, bueno, se nos habló sobre este siguiente arco de la Patrulla Galáctica.
y en este momento les voy a leer un fragmento que nos explica de qué va todo esto, y dice: esta será la historia que sigue al arco de supervivencia del universo, es decir, el Torneo del Poder, del anime de Dragon Ball Super que se emitió entre 2015 y 2018. También aparece en el manga de Dragon Ball como el arco del prisionero de la Patrulla Galáctica. Los personajes principales son Goku y Vegeta, quienes trabajan junto con los miembros de la Patrulla Galáctica, los Guardianes de la Paz de la Galaxia, para comenzar una batalla a gran escala contra un nuevo enemigo, el Devorador de Planetas, Moro. Y bien, con esta información han surgido múltiples opiniones, como ya saben, de los fans de Dragon Ball en Twitter, diciendo que esta nueva etapa animada de Dragon Ball se va a hacer algo más al estilo de lo que nos presentaron con el anime y el manga en su momento, es decir, cada uno tomando su propio camino, por el simple hecho de que se nos esclareció que dicho arco provenía después de la emisión del anime de Dragon Ball Super de 2015 a 2018. Sin embargo, esto solamente puede ser una contextualización para que sepas a partir desde dónde se va a trabajar esto, puesto que también vemos que se nos menciona al manga. Sin embargo, esto último también puede ser de que solamente nos están indicando que ya hay algo parecido en el material impreso proveniente de Dragon Ball Super. Así que, con esto solamente tenemos una información un poco ambigua de qué se va a basar exactamente este arco, puesto que podemos esperar ambos casos, tanto que se base fielmente del manga, como el que tome un rumbo algo diferente como pasaba en el anime. Y esto no lo vamos a saber hasta comenzar a ver los trailers, teasers o alguna información extra que nos sea proporcionada en los sitios oficiales de Dragon Ball. Así que a día de hoy, si alguien te quiere decir es que esto es lo que va a pasar, esa persona simplemente está imponiendo su visión sobre ti. Así que no hay nada que en este momento nos diga sobre qué se va a basar fielmente. Ahora, lo que personalmente llego a teorizar yo es que esto sí va a estar basado en gran medida en el manga, con los agregados que ya conocemos por parte de Toei, como lo hacían en Dragon Ball Z, pero basándonos todavía fielmente en el manga. ¿Por qué pienso esto? Por el hecho de la reestructuración que nos están presentando en el punto número 3 de estas 3 noticias importantes que se nos dieron en Genki Damatsuri, y principalmente por ese pequeñito cambio de logo que hubo ahí, que como recuerden también en Twitter, digamos que se hizo un poco de ruido al momento de que se publicó una página del manga donde Goku y los demás estaban ayudando al androide 17 a cuidar la isla de los monstruos, y casualmente Goku estaba encima de lo que parecía una cabra, y el logo de Dragon Ball Super, específicamente el kanji de Super, tenía una tonalidad diferente. Después se esclareció que esto provenía de una imagen que era para la versión impresa del manga, por lo tanto, al pasar los colores que se tenían para la versión impresa a una versión de imagen digital, pues ocurrió este cambio en las tonalidades. Pero mucha gente a día de hoy piensa que un insider la dejó por ahí en internet como algo medianamente como una pista de lo que estaba por venir en Genki Damatsuri. Pero para serles sincero, esto ya me suena muy conspiranoico, pero proveniente de los fans de Dragon Ball, ya nada me sorprende a día de hoy. Anuncio número 2. Este fue el del nuevo videojuego de la franquicia de Dragon Ball. Y no fue Dragon Ball Xenoverse 3, no fue Dragon Ball Fighter 2, y qué bueno que tampoco fue The Breakers 2. The Breakers está muertísimo, ni siquiera lo mencionaron ni pusieron un logo de él en ningún lado. Lo siento, 2 fans de Dragon Ball The Breakers, pero ese juego ya murió, señores. Bueno, como les decía, este juego lleva el nombre clave de Age 1000, o en español, Año 1000. Lo cual hizo que muchos especuláramos sobre que era un videojuego que está ambientado en el año 1000 de la cronología de Dragon Ball. Lo cual parece ser la opción más coherente, puesto que también apunta a ser un videojuego en el que el personaje principal, en este caso que fue diseñado por Akira Toriyama, puede desbloquear ciertas habilidades, como vimos, después de mover algo ahí en su relojito acá súper tecnológico, se transformó en Super Saiyajin.
y esto puede ser por el hecho de una personalización de tu personaje o la raza a la que pertenezca o simplemente las células que posee adentro. Esto que te estoy diciendo es simplemente una especulación sobre lo muy poco que vimos, pero el hecho de que se encuentre en el año 1000 quiere decir que ya pasaron aproximadamente alrededor de casi 300 años desde el final de Dragon Ball Z, lo que quiere decir que pueda dar una posibilidad a que se trate de una nueva versión del ya cerrado hace muchos años Dragon Ball Online, el cual, como sabemos, dentro de su historia tenía como si fuera una continuación después de Z, pero todo esto quedó desplazado al momento de que Dragon Ball Super entró al juego. Sin embargo, puede que en esta ocasión ya nos entreguen un Dragon Ball Online con acontecimientos que ya pasan bastantes años después de Dragon Ball Super, y bueno, que este simplemente sea un juego para computadora lo más posible, que se juegue a nivel mundial, y por fin los que no pudimos probar Dragon Ball Online en su momento, y que yo sé que ahorita se puede con servidores de no sé dónde, Tailandia, qué sé yo. A ver, habemos personas que no nos gusta poner en riesgo nuestros ordenadores solamente por jugar un juego en un servidor que no es el oficial. Pero, con lo ya dicho, puede que este juego tenga algo que ver con el extinto Dragon Ball Online. Y más que eso, no tengo para agregar en este momento. Sin embargo, al momento de que haya más información, se las estaré trayendo en mi canal secundario, donde ya saben que siempre tratamos spoilers, nueva información y demás cosas. Y que por supuesto, con la nueva información proveniente de Dragon Ball y la reactivación de la franquicia, pues vamos a reactivar ese canal también. Este video yo sé que lo están viendo en el canal principal, pero es por el simple hecho de que si lo publicaban en el canal secundario estando muerto, el algoritmo se lo iba a devorar y no lo iba a ver ni mi abuela. Anuncio número 3. Y bueno, este fue el que muchos insiders dijeron que iba a dividir a la comunidad. Y vaya que sabían de lo que hablaban, puesto que el remake, renovación o evolución / mejora, como llegó a definirlo Iyoku en el Genki Damatsuri, trata sobre lo que pinta para hacer un reinicio de Dragon Ball Super. Sin embargo, muchas personas, como siempre los que tiran para abajo todo y los que nada le parece, están diciendo que es Dragon Ball Super con 2 filtros, está diciendo que esto es una animación totalmente reciclada y con unos cuantos agregados. Pero pues ya sabemos que no podemos opinar eso por el simple hecho de creer que lo que sucede en nuestra cabeza es la realidad. Claro, podemos teorizar que eso fue así, pero no afirmar, como ya saben ustedes y yo, que suele hacer este tipo de personas. Entonces, para esclarecerte qué es lo que está pasando con eso, voy a leerte información proveniente de la página oficial de esta etapa reiniciada de Dragon Ball Super. Y según el sitio de Dragon Ball Super, te comento lo siguiente. El manga Dragon Ball de Akira Toriyama, amado mundialmente, continúa cautivando a los fanáticos a través de la amplia gama de medios, desde animación televisiva, películas, juegos y merchandising, situándose como un título de primer nivel, con una extraordinaria popularidad mundial. Ahora, en 2026, el anime Dragon Ball Super, basado en el trabajo, la historia y el diseño de personajes originales de Akira Toriyama, comenzará de nuevo como Dragon Ball Super Beerus. Esta edición mejorada presenta una gran cantidad de cortes nuevos, redibujados, así como una narrativa reconstruida. Con una expresión visual de vanguardia, la serie ofrece escenas de batalla aún más inmersivas y una representación más fiel del manga original, dando vida a la edición mejorada como nunca antes. Han pasado varios años desde la feroz batalla contra Majin Buu y la Tierra finalmente ha recuperado un breve momento de paz. Al mismo tiempo, Beerus o Bills, el dios de la destrucción, despierta de su largo y profundo sueño. Incluso Kai y el Supremo Kai, conscientes del abrumador poder de Beerus para destruir planetas enteros, observan su despertar con gran temor. Mientras tanto, Bills escucha rumores de un Saiyajin que derrotó a Freezer y de repente aparece ante Son Goku.
La Tierra, en la mira de Beerus, el ser más poderoso del universo, se encuentra en grave peligro. Y así comienza una devastadora batalla cósmica entre el dios de la destrucción, Goku, y sus aliados. Un conflicto que sacudirá el universo entero. Y bueno, como pueden ver, al parecer dicho remake tiene bastante contenido nuevo y está tratando de ser lo más fiel posible al manga original. A pesar de esto, también vimos escenas que pertenecían a ya imágenes establecidas dentro del anime de Dragon Ball Super en la saga de Bills. ¿Pero por qué es esto, Mexi, si se están basando fielmente en el manga? Bueno, recuerda que la saga de Bills en el manga fue un speedrun, así que no hay mucho material del cual se puedan basar para crear diferentes escenas, más que los ya aciertos, digámoslo así, que existieron en el anime de Dragon Ball Super, con algunas escenas interesantes, ya saben, la furia de Vegeta y demás cosas. Entonces, simplemente es traer lo mejor que ya existía de Super, pero tratando de plasmarlo, siendo lo más fieles posible al manga. Y esto, chicos, solamente apunta a una mejora sí o sí dentro de lo que vimos en Dragon Ball Super. Y bueno, no podemos afirmar que vamos a ver lo mismo con animación más bonita. Eso siento que a día de hoy simplemente es la típica opinión del que simplemente es un pesimista referente a Dragon Ball. Y mira, ya les digo yo, chicos, esto es entretenimiento. Esto no tiene por qué ser que seas un amargado todo el tiempo. Simplemente disfruta lo que quieras ver y lo que no quieras ver no lo vuelvas a tocar y listo. Pero esto, para los fans de Dragon Ball, que sabemos que Dragon Ball Super se pudo hacer de una mejor manera, simplemente es algo que nos da un poco de esperanza en ver un material mejor trabajado. Y como pueden ver, se llama Dragon Ball Beerus, lo que quiere decir que muy posiblemente lo estén sacando como temporadas según cada saga proveniente de esta historia. La primera es del dios de la destrucción, pero como pueden ver, no se llama Dragon Ball Battle of Gods, se llama Dragon Ball Beerus, lo que muy posiblemente nos está indicando a que se va a ahondar un poco más en la vida del dios destructor y lo que conlleva tener este cargo. Esto simplemente es una suposición de mi parte, pero no tendría sentido que esta etapa animada referente a la saga de Bills lleve su nombre y solamente se hable de él con misterio como pasó en Dragon Ball Super. Recordemos que la película que lleva un nombre de un personaje en, pues valga la redundancia, el nombre de la película, ahonda en ese personaje, como lo fue Dragon Ball Super Broly, que nos mostró un poco más de Broly y todo esto, cierto, con la historia de Bai y demás cosas. ¡Ay, que la escritura, que esto! ¡Ey! Te estoy hablando de que se ahondó en el personaje, no estoy diciendo que fue la epítome de la escritura, ¿vale? Solamente te estoy hablando que se ahondó en el personaje, así que podemos esperar lo mismo con Dragon Ball Beerus. Y bueno, chicos, esto es lo que tenemos de información oficial al día de hoy, de la forma más concisa y mejor tratada posible, y tratando de ser neutral y hasta cierto punto optimista con esto, porque no hay necesidad de estar pensando mal y pesimista de todo por el hecho de que esto es entretenimiento. A ver, ya estamos grandes, es entretenimiento, y si algo no te parece, simplemente deja de verlo, no estés sufriendo aquí. Así que díganme ustedes qué piensan en los comentarios con todo esto de lo nuevo, y por supuesto les vuelvo a recordar que ya vamos a reactivar el canal secundario, donde vamos a hacer un análisis mucho más a profundidad con especulaciones, teorías, expectativas y demás cosas que tenemos para estos nuevos materiales anunciados de Dragon Ball Super, puesto que todavía nos falta hacer un análisis de todas las imágenes que se nos fueron mostradas referente a Dragon Ball Beerus. Todavía nos falta hacer un análisis referente a lo mostrado también respecto a la saga de la Patrulla Galáctica, y eso lo haremos en su respectivo video para que este video no esté tan largo, que de por sí, al parecer, por lo que veo aquí donde estoy grabando, son casi 20 minutos, pero creo que he tocado lo más importante de la información que tú como fan de Dragon Ball quieres saber, y con una opinión que simplemente no sea pesimista y esté tirando tierra a cada cosa que sale de Dragon Ball, porque a fin de cuentas tú vienes a entretenerte, y lo último que quiero es pintar una cara de decepción o una cara de desagrado en tu rostro con un material del que solamente tenemos un pequeño teaser o tráiler.
Ya si en su momento resulta ser basura, te lo voy a decir, como ya pasó con Daima en su momento. Así que muchas gracias por estar aquí, cuídate un montonazo, yo soy tu amigo Mexi y no te olvides de suscribirte a mi canal secundario, donde vas a ver mucha más información, teorías, especulaciones y demás cositas sobre lo nuevo que se viene de Dragon Ball Super. ¡Adiós! Si te gusta mi contenido, considera suscribirte y dejar tu like. Recuerda que puedes participar en sorteos sorpresa y si eres miembro en sorteos mensuales. Aquí en pantalla te dejo mis redes sociales y abajo están los links para que puedas ir directamente, así como mis canales de WhatsApp, Instagram y Discord, para ver qué es lo que hacemos por allá. Te recuerdo que yo soy tu amigo Mexi, así que cuídate muchísimo y nos vemos en el siguiente video.